Hola, hoy les voy a hablar de flujo en tubería y pérdida de energía debido a la fricción. Es el segundo video que estoy haciendo sobre esto. Les recuerdo que es una serie de videos que tengo en una lista de reproducción en mi canal que se titula Sistema de tubería en serie. En la parte superior les voy a dejar una tarjeta que si pulsan sobre ella lo va a llevar a esta lista de reproducción. Antes de empezar les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Pueden comunicarse a través de este número por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, voy a empezar estudiando un sistema de tubería bastante simple y sencillo. Lo primero que voy a hacer es imponer las condiciones de flujo. Como voy a estudiar el sistema de tuberías en serie, estos sistemas tienen la característica de que el caudal permanece constante. Esto es debido a que la tubería siempre es lineal y no se ramifica en dos o tres o más tuberías. El flujo va a ser uniforme y estacionario, quiere decir que las propiedades van a permanecer constantes con el tiempo, aunque pueden cambiar con la posición. Va a ser un flujo isotérmico, quiere decir que la temperatura se va a mantener constante. Va a ser un flujo incompresible y no va a haber transferencia de calor. Ahora voy a empezar por estudiar unos sistemas que yo voy a llamar sistemas simples, donde no va a haber dispositivos mecánicos, es decir, que no va a haber ni bombas, ni turbinas, ni motores de fluido. No va a haber accesorios o conexiones, quiere decir que no van a tener válvulas o no va a haber válvulas, filtros, codos, etc. Van a ser simplemente una tubería. Y eso es para incorporar lo que es la pérdida de energía por la fricción. Luego voy a ir aumentando la complejidad de los ejercicios, es decir, voy a ir colocándole que si dispositivo mecánico, después voy a tomar en cuenta los accesorios, etc. Pero por ahora voy a estudiar un tramo de tubería parecido a este. Esta línea punteada que tienen acá es para demarcar o denotar lo que es la frontera de volumen de control, porque estoy analizando un volumen de control. Voy a tomar lo que sería la sección de la tubería que va del punto número 1 al punto número 2. La sección número 1 marca, o el punto número 1 marca la entrada de volumen de control y el punto número 2 marca la salida de volumen de control. L va a ser el largo, que es la separación que hay entre el punto 1 y el punto número 2. D va a ser el diámetro interno, Z1 y Z2 van a representar las elevaciones del punto 1 y 2. Les recuerdo que estas elevaciones deben ser medidas contra la misma referencia. En cuanto a lo que es en el punto número 1, voy a tener una presión y una velocidad, y en el punto número 2 voy a tener otra presión y una velocidad también, siendo característica, o por lo menos la tubería que voy a estudiar por los momentos, van a tener la característica de que el diámetro permanece constante. Esto quiere decir que tanto la velocidad 1 como la velocidad 2 van a ser iguales o van a tener el mismo valor o magnitud. Con respecto a la ecuación de la energía, he decidido partir de un sistema bastante sencillo o simple para ir construyendo la ecuación de energía poco a poco a medida que vaya aumentando el grado de dificultad. La ecuación de energía que voy a tomar va a ser presión 1 sobre gamma más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la elevación en el punto número 1 debe ser igual a la presión 2 sobre gamma más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la elevación del punto número 2. Hasta allí sería lo que se conoce como ecuación de Bernoulli. Como voy a tomar en cuenta las pérdidas debido a la fricción, debo incorporar un término nuevo que va a ser o se va a llamar o se va a representar por HL. Puede ser HL o HLF. Eso depende de la nomenclatura que ustedes decidan utilizar. Les recuerdo que todas estas son lo que se conocen como cabeza o carga. En el caso, por ejemplo, de presión número 1 sobre gamma, es lo que se conoce como cabeza de presión en el punto número 1. En el caso de la velocidad, supongamos que hablo de la velocidad número 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, es lo que se conoce como cabeza de velocidad del punto número 2. También se le llama carga de velocidad del punto número 2 y así sucesivamente. Dado que mi sistema tiene la característica de que el diámetro permanece constante y quiere decir que la velocidad también, entonces los términos que competen a la velocidad se pueden simplificar. Eso quiere decir que puedo escribir una ecuación de energía algo más pequeña donde puedo, por ejemplo, despejar la pérdida por la fricción y establecer que van a ser iguales a la presión 1 menos la presión 2 sobre gamma más la elevación número 1 menos la elevación número 2. Esto debido a que anulé o simplifiqué los términos de las velocidades. Con respecto a gamma es lo que se conoce como peso específico del fluido y L es igual a la densidad por la gravedad. Algunas personas, y si ustedes lo prefieren, en vez de utilizar gamma en esta parte utilizan densidad por gravedad.
Es decir, escriben, por ejemplo, presión número 1 sobre la densidad por la gravedad. Esto es totalmente válido y no tiene ningún tipo de problema. En cuanto al cálculo de la pérdida de energía debido a fricción, yo voy a utilizar la que se conoce como ecuación de Darcy porque es bastante sencilla y común, que establece que las pérdidas por la fricción son iguales al factor de fricción por el largo o longitud de la tubería entre el diámetro interno multiplicando la velocidad al cuadrado en esa sección de tubería sobre 2 veces la gravedad. Este factor de fricción es el que se puede calcular a través del diagrama de Modi o a través de ecuaciones empíricas. O sea, a través del diagrama de Modi o de ecuaciones empíricas, depende de la rugosidad absoluta y del diámetro interno de la tubería y depende del número de Reynolds. Les recuerdo también que el número de Reynolds se puede calcular como velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática o densidad por velocidad por diámetro entre viscosidad dinámica. Esta viene a ser la que se conoce como viscosidad cinemática y esta es la que se conoce como viscosidad dinámica o absoluta. También les voy a hablar sobre un caso particular y son las tuberías rectas horizontales. Ellas tienen la característica de que la elevación número 1 coincide con la elevación número 2 y eso me permite, por ejemplo, simplificar aún más esta ecuación de energía, ya que este término que corresponde a la diferencia de elevación se anula. Es decir, puedo colocar, por ejemplo, que la pérdida por la fricción va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2 sobre gamma. Y esa es la ecuación que puedo utilizar para esas tuberías rectas horizontales. Son particulares porque en algunos autores, o en algunos libros, mejor dicho, o autores, las clasifican en algunos tipos o clases. Los llaman, según ese tipo de problema, los llaman sistemas clase 1, clase 2 o clase 3, o problemas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Por ejemplo, o lo que ellos suelen llamar un sistema clase 1 es aquel donde se desea determinar lo que sería un diferencial de presión. ¿Qué viene a ser la presión 2 menos la presión número 1? O se tiene la presión número 2 y se desea determinar la presión número 1, o se tiene la presión número 1 y se desea determinar lo que sería la presión número 2. Se puede hacer de la forma común y convencional. Lo que yo llamo común y convencional sería plantear la ecuación y despejarlo, en este caso, bien sea la presión 1, la presión 2 o el diferencial de presión. O se puede utilizar esta ecuación empírica. Esta ecuación empírica se utiliza para determinar lo que sería la pérdida de energía debido a la fricción. Tiene la característica de que no trabaja con eso que se conoce como factor de fricción y sí debe cumplir con dos condiciones. La primera es que la rugosidad relativa, que es el término de rugosidad absoluta sobre el diámetro interno, debe estar en este rango y que el número de Reynolds debe estar en este rango. Si ellos cumplen tanto la rugosidad relativa con el número de Reynolds a estas restricciones, entonces puedo emplear esta ecuación para determinar lo que sería la pérdida de energía por la fricción de una vez. Esta ecuación se encuentra en el Cengel, en el libro de texto Cengel, primera edición. La ventaja que tiene es que es bastante directa. Una vez que tengo la pérdida de energía por la fricción, simplemente puedo despejar de acá lo que sería la diferencia de presión que hay entre el punto 1 y el punto número 2. Los sistemas que se suelen llamar sistemas clase 2 son aquellos donde se desea determinar el caudal o flujo volumétrico. Les recuerdo que el caudal o flujo volumétrico es la misma persona. Por supuesto que no se conoce la velocidad tampoco. Entonces, cuando eso sucede, y es importante, ¿no? Estoy hablando de una tubería recta horizontal. Cuando eso sucede, tengo que utilizar una estrategia, si voy a hacerlo de manera común y convencional, que se conoce como tanteo, que consiste en un ciclo iterativo para determinar el valor de ese caudal, que se lo voy a ilustrar con un ejemplo en otro video. O puedo utilizar esta ecuación que me da el caudal de manera directa. Esta ecuación proviene de Robert Mock, sexta edición. La restricción que tiene la ecuación o la condición que debe cumplir es que el número de Reynolds debe ser mayor de 2000. Ahora, por supuesto que no conoce la velocidad ni el caudal, no puedo calcular el número de Reynolds. Así que cuando voy a trabajar con esta ecuación, lo que hago es simplemente aplicar la ecuación. Una vez que tengo el caudal, encuentro la velocidad y luego de que obtengo la velocidad, calculo el número de Reynolds y verifico si está por encima de 2000. Si es así, entonces la respuesta es válida, el caudal es el que haya obtenido y la ecuación se puede utilizar o es válida haberla utilizado. Los sistemas que son llamados sistemas clase 3 son aquellos donde se desconoce el diámetro, es decir, deseo determinar el diámetro. También, si lo hago de manera común
y convencional, tendría que aplicar esa técnica que se conoce como tanteo. O puedo utilizar esta ecuación que aparece acá de forma directa. Esta ecuación también aparece en el Robert Mock sexta edición y tiene que cumplir con estas dos restricciones de acá, donde la rugosidad relativa debe estar entre estos dos valores y el número de Reynolds debe estar entre estos dos valores. En cuanto a la rugosidad relativa, obviamente que no la puedo obtener primero porque no tendría valor de diámetro. Primero tengo que determinar el valor del diámetro a través de la ecuación y luego lo sustituyo acá y verifico si la rugosidad relativa se encuentra entre estos valores. Si es así y el número de Reynolds, que también lo voy a poder calcular luego de que obtenga el diámetro, se encuentra en este rango de valores, entonces la respuesta definitivamente sería ese diámetro y la ecuación era válido utilizar la ecuación. Para ilustrarle el uso de estas ecuaciones, le voy a traer la solución del ejercicio 8.28 del Robert Mock. Como podemos leer acá, se trata de una tubería que se encuentra en posición horizontal. La ilustración la tracé yo, no la trae el libro, esto es importante. Entonces yo supuse una tubería horizontal, o mejor dicho, ¿no? Coloqué la tubería horizontal como él dice. Tengo un punto número 1 y un punto número 2 que están separados por una longitud o largo. En este caso voy a empezar a anotar los datos. Por ejemplo, sé que el largo es 45 metros. Además de ello, tengo el valor del caudal o flujo volumétrico. Tiene un valor de 12,9 litros sobre minuto. Tendría también que el tipo de fluido o el fluido es agua y esta agua se encuentra a una temperatura de 75 grados Celsius y que la tubería está hecha de cobre tipo K y que tiene un diámetro de media pulgada. Esto es importante y ahorita les voy a decir de qué se trata, pero eso se conoce como diámetro nominal o diámetro de catálogo y es un diámetro que utiliza el Robert Mock. De hecho, no es el diámetro interno. Punto muy importante, deseo determinar lo que viene a ser la diferencia de presión que hay entre el punto número 1 y el punto número 2. Siendo así, como se trata de una tubería recta horizontal, y esto es importante, las ecuaciones empíricas que le enseñé en la parte anterior se pueden aplicar siempre y cuando la tubería sea recta y horizontal, no tenga bomba ni turbina, es decir, no tenga dispositivo mecánico y no tenga accesorios, es decir, no haya válvulas ni nada de eso. Siendo así, se puede clasificar como un sistema clase 1. Entonces ya tengo una idea de por dónde voy a presentar la solución. Con respecto al análisis, voy a presentar las dos ecuaciones que voy a utilizar. La ecuación de la energía, debo recordar que como es recta y horizontal, entonces esta sería de forma simplificada, pérdida de fricción igual a diferencia de presión que hay entre punto 1 y 2 sobre gamma, que es el peso específico. Y voy a utilizar la ecuación de Darcy para determinar esas pérdidas debido a la fricción. También es importante señalar, lo voy a resolver de dos formas, voy a seguir dos procedimientos diferentes. El primer procedimiento va a ser el que yo acostumbro a llamar común o convencional. Para ello necesito leer algunas propiedades del fluido. Como deseo determinar el número de Reynolds, necesito lo que se conoce como viscosidad cinemática. Por supuesto que necesito gamma, que es el peso específico. Mi planteamiento, y esto es importante, va a ser el siguiente, ¿no? Voy a calcular, yo deseo P1 menos P2. Voy a calcular la pérdida debido a la fricción por la ecuación de Darcy. Y luego voy a sustituirlo acá. Al despejar el gamma puedo encontrar P1 menos P2. Para ello necesito el número de Reynolds porque necesito el factor de fricción. Esto es importante. El factor de fricción depende del número de Reynolds. Así que necesito la viscosidad cinemática y necesito el peso específico del fluido. Eso sería con respecto al fluido. Ahora, con respecto a la tubería, necesito lo que es la rugosidad absoluta y necesito el diámetro interno. Nuevamente, no solamente porque deseo calcular el factor de fricción, sino porque necesito la velocidad y ella la puedo calcular con el caudal, pero necesitaría el diámetro interno, que además también aparece en esta ecuación de acá. Entonces, siendo así, lo primero que voy a calcular, o lo primero que voy a leer, mejor dicho, son las propiedades del fluido y los detalles de la tubería. Para ello voy a hacer uso de la tabla de Robert Mock, ya que el ejercicio pertenece a ese libro. Concretamente, esta es una parte del apéndice A1, que es para el agua, y está en el sistema internacional. Como pueden ver, la primera columna pertenece a la temperatura. Mi temperatura es de 75 grados Celsius. La segunda columna pertenece al peso específico, o sea que ya acá puedo notar que el peso específico tiene un valor de 9,56 kN sobre metro
al cubo o metro cúbico. Tengo densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Deseo lo que sería la viscosidad cinemática, que tiene un valor de 3,83 por 10 elevado a la menos 7 metros al cuadrado sobre segundo. En lo que corresponde a los detalles de la tubería, y aquí es donde viene eso que se conoce como diámetro nominal o diámetro de catálogo. Sucede que Robert Mock trae una característica para la tubería dependiendo del material con que están hechas. Este concretamente es apéndice H y este es para tubo de cobre tipo K. La primera columna es para eso que se llama diámetro nominal o diámetro de catálogo. Es una parte de la tabla. Como pueden observar, acá está para un diámetro nominal de 3 octavos, acá está para un medio. Mi diámetro nominal es de un medio. De ella puedo leer cierta característica, pero lo que me interesa es el diámetro interno o interior. Lo tengo en pulgada, en pie y en milímetro. Como estoy trabajando en el sistema internacional, me interesaría en milímetro. Así que voy a colocar que el diámetro interno tiene un valor de 13,39, pero en vez de escribirlo en milímetros lo voy a colocar en metros. Debo recordar que para llevarle milímetro a metro multiplico por 10 a la menos 3. Esta tabla tiene una característica muy importante y es que me otorga de una vez el valor del área de flujo. Aquí está en pie al cuadrado, aquí está en metro al cuadrado. Esa área de flujo es lo que yo obtengo cuando multiplico pi cuarto por el diámetro interno elevado al cuadrado. Es decir, cuando multiplico pi cuarto por el valor de este diámetro. Pero para ahorrarme el paso de sacar la cuenta, el Robert Mock lo trae de una vez. Es 1,407 por 10 a la menos 4 metros elevado al cuadrado. El último detalle que necesito de la tubería es la rugosidad absoluta, y esa la puedo conseguir en una tabla que aparece en el Robert Mock en el capítulo 8. En este caso tiene un valor de 1,5 por 10 a la menos 6 metros. Pero es muy fácil leerlo de la tabla o de cualquier tabla de cualquier libro, porque lo único que hago es, con el tipo de material que está hecho la tubería, voy a la tabla y leo eso que se conoce como rugosidad absoluta. Ahora, voy a plantear lo que sería el procedimiento que voy a seguir para solucionar el ejercicio. Lo primero que voy a hacer es determinar el valor de la velocidad. Para eso voy a utilizar la ecuación, o la voy a despejar de la ecuación de caudal. Debo recordar que el caudal es velocidad por área. Así que lo despejo y me queda que la velocidad es igual al caudal sobre el área. En este caso tengo el valor de caudal, que es 12,9 litros sobre minuto. Y tengo el valor del área, que es 1,407 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, que es el valor del área que me otorga el Robert Mock. Me conviene hacer una pequeña conversión, llevar el caudal de litro sobre minuto a metro cúbico sobre segundo. Entonces, un metro cúbico sobre segundo equivale a 60.000 litros sobre minuto. Y con esto puedo obtener el valor de la velocidad. La velocidad me va a dar 1,5281 metros sobre segundo. Una vez que tengo la velocidad, es posible para mí calcular el número de Reynolds. Debo recordar que el número de Reynolds es velocidad por diámetro interno entre viscosidad cinemática. Entonces todo lo que tengo que hacer es sustituir. Sería 1,5281 metros sobre segundo por 13,39 por 10 a la menos 3 metros sobre la viscosidad cinemática, que tiene un valor de 3,83 por 10 a la menos 7 metros al cuadrado sobre segundo. Debo recordar que el número de Reynolds es adimensional, es decir, queda sin unidades. En este caso voy a obtener un valor para el número de Reynolds de 52.755,91. Como pueden observar, este número de Reynolds es mayor que 4.000. Eso quiere decir que este flujo se puede clasificar como flujo turbulento. Una vez que obtengo el número de Reynolds, también puedo calcular lo que es la rugosidad relativa, que es E sobre D. Sería 1,5 por 10 a la menos 6 sobre 13,39 por 10 a la menos 3. Esta cantidad también es adimensional. Ambas, en este caso, tanto la rugosidad relativa como el diámetro interno deben estar en metros. Siendo así, entonces, al sacar esta cuenta voy a obtener que esto me va a dar 1,1 por 10 a la menos 4. Y allí tendría el valor de la rugosidad relativa. Ahora, una vez que tengo el número de Reynolds de la rugosidad relativa, es posible para mí determinar el valor del factor de fricción. Lo puedo hacer por el diagrama de Modi o lo puedo hacer a través de esta ecuación. Esta ecuación empírica aparece en el Robert Mock Z edición y se utiliza para el flujo turbulento. Lo único que tengo que hacer es sustituir cosas tales como la rugosidad relativa, que es E sobre D, y cuyo valor acabo de determinar, que en este caso es 1,1 por 10 elevado a la menos 4, y sustituir el valor del número de Reynolds,
que es 52.755,91 en la ecuación. Al sacar esa cuenta de allí, voy a obtener que el factor de fricción me da aproximadamente 0,2098. Una vez que tengo el valor de factor de fricción, entonces es posible para mí calcular las pérdidas por la fricción. Sería la pérdida por la fricción va a ser igual a 0,2098, que va a multiplicar a la longitud de la tubería, que es 45 metros, sobre el diámetro interno, que es 13,39 por 10 a la menos 3 metros. Multiplicando la velocidad elevado al cuadrado, que es unos 52,81 metros sobre segundo, sobre 2 veces la gravedad, que sería 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, utilizando el valor estándar de la gravedad, por supuesto. Y así obtendría que las pérdidas debido a la fricción van a tener un valor de 8,39 metros. Al hacer esto, automáticamente puedo obtener lo que sería la diferencia de presión entre punto 1 y 2. Despejando, se establece que es gamma por HL. Así que simplemente sería la presión número 1 menos la presión número 2 va a ser igual a 9,56 kilonewton sobre metro cúbico por 8,39 metros. Y obtengo lo que sería la diferencia de presión que hay entre el punto 1 y el punto número 2. Tendría un valor de 80,21 kilonewton sobre metro elevado al cuadrado. Y allí estaría listo el ejercicio por ese método común o convencional. Ahora, el procedimiento alternativo que les voy a proponer es utilizar la primera ecuación para los sistemas clase 1, que me permite calcular de manera directa lo que sería pérdida por la fricción. Lo único que tengo que hacer es llevar el caudal a metro cúbico sobre segundo, es decir, 12,9 litros sobre minuto, y lo voy a multiplicar por un metro cúbico sobre segundo, que equivale a 60.000 litros sobre minuto. Y con eso voy a obtener el caudal. Voy a obtener 2,15 por 10 a la menos 4 metro cúbico sobre segundo. Debo recordar que tengo el valor de la rugosidad relativa, que es 1,1 por 10 elevado a la menos 4, y que tengo el valor del número de Reynolds, que es 52.755,91. Con ello puedo constatar que ambos se encuentran en el rango de valores que establece que esa ecuación es válida, y así lo único que tendría que hacer es sustituir en la ecuación. La ecuación empieza como 1,07 por lo que viene a ser el diámetro elevado al cuadrado, que en este caso va a ser 2,15 por 10 elevado a la menos 4, sobre el diámetro interno elevado a la 5, que es 13,39 por 10 elevado a la menos 3, multiplicando esto al logaritmo neperiano de lo que viene a ser la rugosidad, en este caso la rugosidad relativa. Acá está el valor ya, 1,1 por 10 a la menos 4 sobre 3,7 más 4,62, y acá debo multiplicar por la viscosidad cinemática, que es 3,83 por 10 a la menos 7, por el diámetro interno, que es 13,39 por 10 elevado a la menos 3, sobre lo que viene a ser el caudal, que es 2,15 por 10 elevado a la menos 4. Fíjense que es bastante importante, las unidades deben ser consistentes y uniformes, es decir, las longitudes deben estar en metros, el tiempo debe estar en segundos, etc. Al sacar esta cuenta de acá, voy a obtener que las pérdidas debido a la fricción me van a dar un valor de 8,34 metros. Ahora, lo importante es que una vez que yo tengo esta pérdida debido a la fricción, yo lo sustituyo acá y obtengo lo que sería la diferencia de presión. Por supuesto, por el método común o convencional me dio 8,39, acá me dio 8,34, o sea que la diferencia en la que sería la diferencia de presiones va a ser bastante poca entre una y otra cantidad, así que puedo implementar también el uso de esta ecuación. Esta ecuación tiene la ventaja de que es más directa, es algo más rápida.